Carta pastoral sobre el uso de las técnicas de difusión actuales y dirección espiritual. Escrita por el ilustrísimo reverendísimo señor doctor don Pablo de Rojas Sánchez Franco, fundador de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, dirigida a todos los sacerdotes, religiosos y fieles, súbditos voluntarios a su ilustrísima reverendísima. Dei gratia Sancte Catholice Apostolice et Romane Ecclesiae Episcopus Sanctorum Apostolorum Dei et Domini nostri Jesucristi successor. Nos, Pablo de Rojas Sánchez Franco, obispo por la gracia de Dios y fundador de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, ante la preocupación que nos causa el mal intrínseco que está generando a las almas las satánicas técnicas de difusión, queremos recordar vehementemente, antes de desarrollar esta carta pastoral, las palabras de su Santidad Pío XII, que en la encíclica Miranda Prorsus del 8 de septiembre de 1957 sobre el cine, la radio y la televisión, nos exhortaba, 13 meses antes de que Dios se llevara a su último vicario de este mundo hasta el momento, con un tímido optimismo y con un gran recelo a la vez sobre los medios de comunicación que existían entonces. Con particular alegría, pero también con vigilante prudencia de madre, la Iglesia ha tratado desde el principio de seguir los pasos y proteger a sus hijos en el maravilloso camino del progreso de las técnicas de difusión. Tal solicitud proviene directamente de la misión que le ha confiado el Divino Redentor, porque dichas técnicas, en la presente generación, tienen un poderoso influjo sobre el modo de pensar y de obrar de los individuos. El romano pontífice no se equivocaba en absoluto, y de seguro no podía ni imaginar a qué magnitud estos diabólicos medios podían llegar hasta el punto de destronar a Dios del centro de nuestra vida, y no solo hablamos de los acatólicos, sino también de los que se honran con o creen serlo. Estos medios y los actuales, especialmente Internet, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etc., han hecho estragos en los mismos hijos de Dios, ya que son una continua tentación hacia lo más perverso que podamos imaginar. Ellos son habitáculo de los 7 pecados capitales y su cortejo de vicios. Incitando a la pereza y la desidia, abren las puertas del alma para habitar en ella. Hacen perder el tiempo de Dios recibido para gastarlo, en vez de en su honra y gloria, en distracciones mayoritariamente absurdas. Las almas malgastan la vida viendo series, películas, programas, etc., o leyendo lo que dicen los demás en comentarios o artículos de opinión con ínfulas de sabiduría. Promueven un tipo de vida hedonista al alcance de cualquiera, tentando continuamente con la lujuria y la gula. La gente expone de manera vanidosa su vida, su cuerpo, que deberían guardar con recato y modestia, como si del género de un mercado se tratara, buscando entablar contactos pecaminosos, incluso con desconocidos, en un afán desmedido de pecar por pecar, de ensalzamiento de lo efímero, cuya máxima, llevada a un extremo vergonzoso y demoníaco, es el carpe diem, sin importar cómo, ni cuándo, ni con quién, sin pensar en las consecuencias que ello nos conllevará, ya no sólo para nuestra vida ordinaria, sino, y sobre todo, para la vida eterna. Son una ventana abierta a la envidia. ¿Cuánta gente expone su vida simplemente por el hecho de aparentar pudiendo o no? ¿Cuánta gente se deja llevar por la envidia e intentan imitar situaciones irreales, viviendo por encima de sus posibilidades y malgastando sus recursos, en vez de en la mayor gloria de Dios, en cosas vanas y superfluas, dando paso a la avaricia, amontonando bienes de manera innecesaria, respondiendo a un consumismo materialista diabólico y esclavizante? Estas redes son una suerte de ágora pública desde donde expresar alegremente toda la soberbia e ira que uno lleva dentro, dándose cierto aire de superioridad, a la par que opinan de todo y se creen con autoridad de criticar todo y a todos, como forma de afirmación del orgullo personal. Por desgracia, hay mucha gente que llega a generar una seria dependencia de estos medios, mirándolos y usándolos continuamente como si su vida dependiera de ello,
no saben vivir ya sin esas tecnologías. Se someten y esclavizan a ellas. Su día a día gira en torno a las mismas, fuera de las cuales nada parece tener sentido, todo parece estar vacío. Han quitado a Dios del centro de su existencia y en ella han colocado una realidad ficticia que les ocupa todo el tiempo que tienen, libre o no, a la que se conectan a través de una pantalla, cual ventana de acceso a otra dimensión, mientras se alejan de la realidad con mayúsculas. Intentan una felicidad espuria, procuran encontrar gozo en ellos mismos, en un alarde de soberbia, olvidando la enseñanza de San Pablo, Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, Dominus prope est. Gozaos siempre en el Señor. Otra vez os lo digo, gozaos, el Señor está cerca. Obvian el Dominus prope est, y no se preocupan de vivir alabando, reverenciando y sirviendo a Dios nuestro Señor para salvar su alma. Sabiendo que puede llegar en cualquier momento para pedirles cuenta de su existencia, prefieren gastarla a espaldas de su Criador, buscando su autocomplacencia y el reconocimiento del mundo para acrecentar su propio ego. El hombre por naturaleza, según Aristóteles, tiende a aprender, pero para aprender correctamente hay que rodearse de personas sabias, virtuosas, de doctos tutores, y esto no lo vamos a encontrar en Internet, ni este medio puede suplir todo lo mencionado. Muy al contrario. Estos medios se demuestran cada vez más enajenadores. La gente se vuelve más y más perezosa intelectualmente hablando. Ya no aprenden de fuentes fiables y buenos libros, ni asimilan y memorizan verdades, haciéndose cada vez más perezoso en lo intelectual. Prefieren creer todo lo que encuentran en Internet, confiriéndole una autoridad que en la mayoría de los casos es más que cuestionable. No gustan ni quieren la compañía de un maestro, de un consejero sabio y prudente, pues consideran no necesitarlo, en aras de una supuesta independencia y autosuficiencia, al poder saberlo todo, con solo desearlo, con solo consultarlo, simplemente por tener acceso a ese mundo irreal. No saben responder a nada, pues nada saben. Ante la más mínima pregunta que se les haga, por elemental que parezca, lo primero que hacen es acudir a ellos. Devoran todo tipo de información de manera compulsiva, sin filtro alguno, a modo de soberbia y gula intelectual, en un intento de saciar la ansiedad que les genera la ausencia de Dios, en la que se encuentran, incentivada por la pereza de tener todo al alcance de la mano, con un solo toque. Convencidos de poseer más conocimientos que en otras épocas, viven en una impresión de falsa libertad causada por la apariencia de tener más cultura, pero paradójicamente, cuanto más información tienen a su disposición, menos saben, menos desarrollan su inteligencia, menos acostumbrados están a pensar. Simplemente creen e interiorizan lo que leen, quedando sus mentes más atrofiadas, vulnerables y por lo tanto manejables, pues solo tienen acceso a lo que quieren y como quieren quienes manipulan por estos medios la mente colectiva de la sociedad y personal del individuo, a quienes someten a su tiranía desinformadora. Se sacuden con orgullo el dulce yugo de Dios, a quien consideran una invención del hombre, para someterse libremente a la más terrible de las tiranías, pues su inteligencia, su voluntad y su libertad son aniquiladas por la nefasta influencia de estos medios en sus mentes, canales de sometimiento de Satanás, manejados por los enemigos de Dios y las almas. Cuanto mayor es la sensación de libertad, tanto mayor es la esclavitud a la que están sometidos, todo lo cual genera la crisis existencial en la que está inmersa la sociedad actual. Con todo esto, no queremos decir que los súbditos sujetos voluntariamente a nuestra autoridad usen de esta manera o incurriendo en estos pecados dichas tecnologías. Simplemente, como pastor, nuestra función es señalar dónde está el lobo e intentar proteger a las almas para evitar que caminen consciente o inconscientemente hacia él. Como médico,
Hemos de identificar y atajar la herida antes que ésta se extienda gangrenándose. Como obispo de la Iglesia Católica, compartimos la vigilante prudencia expresada por su santidad Pío XII y la necesidad de proteger nuestros hijos en el camino del progreso de las técnicas de difusión. Conscientes y ante la cada vez más abrumadora evidencia de que dichas técnicas tienen un poderoso influjo sobre el modo de pensar y de obrar de los individuos. Individuos que han pasado a conformar una anestesiada masa informe que ni siente ni padece. ¿Quién pudiera imaginar, hace no muchos años, que estos individuos se dejaran aplastar tan fácilmente por el nuevo orden mundial que le está mermando sus mínimos derechos sin que éstos reaccionen? Todo ello es debido a un plan minuciosamente calculado en el que estos medios tienen el control absoluto de todo. Y no hay mejor forma de manipular a la persona que atemorizándola con estas herramientas que conforma su única conexión con la realidad. Temor que procede de la ausencia de Dios, pues como Él mismo nos dijo, nolite timere, ego sum, no temáis, soy yo. Y cuando no se le tiene, solo se posee temor e inseguridad, que es lo que usa el enemigo para manipular y someter a la sociedad. Podemos comprobar cómo este nuevo orden mundial está esclavizando, sin parecerlo, a la sociedad, inventándose falsas pandemias y condenándola a llevar mascarillas cual bozal de sometimiento, generando distancias y separaciones para aislar a las personas, erradicando la facultad de poderse reunir, llegando a controlar el número de personas que pueden sentarse juntos a tomar un simple café, imponiendo toques de queda y un sinfín de cosas. Y lo más curioso es ver cómo muchas personas, si incumples cualquiera de estas ignominiosas normas, se convierten en paranoicas marionetas que custodian el cumplimiento de las mismas, allanándole el trabajo a sus opresores. Nos, como obispo y pastor, damos ejemplo público, al igual que todos nuestros hijos, y, en la medida de lo posible, no cumplimos tales leyes inicuas que, como bien saben, lex injusta non es lex. Es más, llamamos a un levantamiento, es decir, si no se puede pasar a un lugar sin mascarilla, no se pase. Si no se pueden sentar en un lugar público más de 4 o 6 personas, indistintamente del número, váyanse y no agachen la cabeza. Argumenten por qué lo hacen con educación y lógica. Pues omnia possum, in eo qui me confortat. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. A esta situación hemos llegado gracias a las técnicas de difusión enajenadoras. Algunos podrán objetar que usándolas bien y con equidad son útiles. Nos les preguntamos, ¿útiles para qué? ¿Para estar mal informados? ¿Dejarnos arrastrar por el mundo el demonio y la carne, enemigos acérrimos del alma? Muchos incluso pensarán que es un medio útil de apostolado. Nos, con la experiencia que tenemos y hemos podido observar, mantenemos la vigilante prudencia de la Iglesia, sabedores de que, en la gran mayoría de los casos, el uso de estas tecnologías, cuanto menos, terminan haciendo perder muchísimo tiempo y la paz interior tan necesarios para servir a Dios, causando turbación en el alma, ya que, por desgracia, el príncipe de la mentira y del mal, Satanás, es quien reina mayoritariamente en ellas. No será por esas vías por donde podamos contrarrestarlo, muy al contrario, ya que todo el tiempo que perdemos en ellas, creyendo hacer un bien, se lo quitamos a Dios. Lo cual es una estrategia de Lucifer para apartarnos de él. Por ello, alentamos a que solo las usen para este fin personas formadas y deputadas a tal efecto, con la supervisión de sus respectivos superiores. Nos mueve a ello el celo por las almas y querer defenderlas del mal que les rodea. En una guerra, no todo el mundo está preparado para estar en la primera línea de batalla. Dejemos, pues, ese puesto
para quien pueda ocuparlo y sea designado a él por el solícito vigilante y estratega del ejército, que no es otro que el obispo. Cuando se usan esas tecnologías, y no son por motivos únicamente laborales o de apostolado, se usan ociosamente, y ya saben que la ociosidad es la madre de todos los vicios. San Ignacio de Loyola decía en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. De donde se sigue que el hombre ha de usar de ellas tanto en cuanto le acerquen a este fin, y debe separarse de ellas tanto en cuanto le aparten de él. Por lo que de usarse, deben serlo únicamente como instrumento y por los motivos enunciados en este párrafo. Como nos enseña San Pablo, vocati estis in sanctificationem, habéis sido llamados a la santificación, pues debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Hoy más que nunca, la llamada a la santidad urge a todos los miembros de la Iglesia, en un momento en el que la misma se encuentra recluida en las catacumbas y rodeada de tinieblas y confusión. Herido el pastor y dispersado el rebaño, muchos vagan sin rumbo. Queriendo ser fieles, yerran en su intento, fruto inconfundible de la desastrosa vacancia de la sede petrina que nos confirme a todos en la fe. Uno de los mayores males que emana de esta prolongadísima y anómala sede vacante es su consecuente falta de autoridad y unidad visible, que lleva a las almas a una postura cómoda de meros demandantes de sacramentos, pero olvidando las virtudes de humildad y obediencia, fundamento de toda santidad. Por eso urgimos y exhortamos vivamente a quienes se han sujetado a nos a luchar por conseguir la excelencia de la santificación y a no conformarse simple y cómodamente con la recepción de los sacramentos, sino que aprovechándolos como canales de gracia que son, se posicionen como soldados activos y diligentes para hacer frente al enemigo y sus ardides, a que cual levadura sean capaces de fermentar la masa pesada e inmóvil de la sociedad. Den gracias a Dios por contar con sacerdotes verdaderamente ordenados, descendientes de uno de los linajes episcopales más puros, de segunda línea sucesoria directa de Monseñor Tuc, y sacramentos reales y efectivos. Tomen conciencia de la particular gracia que Dios nuestro Señor les concede y aviven en sus corazones el fuego del celo por la gloria de Dios y la unión de sus almas con Él. Así pues, para adelantar en el camino de la santidad, debemos huir del pecado y la ocasión de pecar, y tener a alguien que nos guíe en dicho camino, sometiendo nuestra voluntad. Voluntad que no está educada y disciplinada, y que normalmente, con facilidad, desde la caída de nuestros primeros padres, tiende al mal, que es más cómodo y agasajador. Por lo que avanzar en la santificación es un arduo camino, un combate diario contra los enemigos del alma, un continuo renunciar a las pasiones sometiendo nuestra voluntad a la de Dios, con la ayuda de la gracia santificante recibida por los sacramentos, fruto de la redención de Cristo nuestro Señor, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María y el de nuestro Señor Jesucristo, el cual se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero cómo ejercitar la obediencia santificadora? Cuando el joven Tobías fue enviado por su padre a Ragés, le replicó diciendo: «Yo no sé el camino». «Ve pues», le dice su padre, «busca algún buen hombre que te guíe». Pues bien, necesitamos a alguien que nos guíe. Por eso, no se concibe que un católico que se precie carezca de director espiritual, figura que la Iglesia ha visto prefigurada en el guía de Tobías.
y no nos objeten con que no tienen sacerdotes cercanos, puesto que la dirección espiritual se puede tener por cualquier medio, auricular, epistolar o telefónico. Es más, sin una hora semanal de dicha dirección, vuestra alma, por más que se fatigue, no hallará medio más seguro de hacer la voluntad de Dios que en esta santa obediencia al director, y que la misma produzca fruto abundante de unión íntima con Cristo nuestro Señor. Recordemos a la gran Santa Teresa de Jesús, que viendo que una de las religiosas hacía grandes penitencias, tuvo grandes deseos de imitarla en esto contra el dictamen de su confesor y director espiritual que se lo prohibía, y estuvo muy tentada de desobedecerle en esta parte. Pero Dios le dijo, ya que era época de santos, no como ahora: «Eso no, hija, buen camino llevas y seguro. ¿Ves toda la penitencia que haces? En más tengo tu obediencia». Solo se puede ser santo imitando a Cristo, y no hay santidad posible sin obediencia, sin someter, ejercitando la libertad, nuestra voluntad a la de Dios, manifestada por medio del director espiritual y los superiores, pues Dios habla a través del director espiritual y de los superiores, sea el obispo y o los superiores en diferentes ámbitos religiosos, aplicando la epiqueia en este estado de necesidad y sede vacante, tal y como nos enseña el magisterio infalible de la Iglesia, y podemos ver en innumerables casos edificantes de vidas de santos. Dios constituyó la Iglesia como sociedad jerárquica y monárquica. Quiso que las almas se santificaran por medio de la obediencia al Papa y a los obispos en el fuero externo, y a los confesores y directores en el interno. Así, cuando San Pablo se convirtió, en vez de manifestarle el Hijo de Dios directamente sus propósitos, le envió a Ananías, para que de boca de éste oyera lo que había de hacer. Fundándose en este pasaje, su Santidad León XIII demuestra la necesidad de la dirección espiritual en su carta Testem Benevolentiae de 1899 al cardenal americano Gibbons. La ley común de Dios providente establece que así como los hombres son generalmente salvados por otros hombres, de modo semejante aquellos que Él llama a un grado más alto de santidad sean también conducidos por hombres. Esta ha sido la práctica constante de la Iglesia, esta la doctrina que han profesado aún a todos cuantos en el correr de los siglos han brillado por su ciencia y santidad. Añádase, además, que los que tratan de santificarse, por lo mismo que tratan de seguir un camino poco frecuentado, están más expuestos a extraviarse, y por eso necesitan, más que otros, un doctor y un guía. Y esta manera de proceder siempre se vio en la Iglesia. Esta doctrina fue profesada unánimemente por todos los que en el transcurso de los siglos florecieron por su sabiduría y santidad, y los que la rechacen no podrán hacerlo sin temeridad y peligro. De esta manera magistral, su Santidad León XIII reafirma la validez de la dirección espiritual frente a aquellos americanistas que, alegando la primacía de la libre moción del Espíritu Santo, consideraban ya en el siglo XIX toda dirección exterior como superflua e incluso menos útil para aquellos que quieren tender hacia la perfección cristiana. Y su Santidad Pío XII, en la exhortación apostólica Menti Nostre del 23 de septiembre de 1950, aunque dirigida a seminaristas y sacerdotes, impele con palabras de vital actualidad aplicables a quienes están llamados a la santidad por las aguas del bautismo de la siguiente manera: al trabajar y avanzar en la vida espiritual, no os fiéis de vosotros mismos, sino que con sencillez y docilidad buscad y aceptad la ayuda de quien con sabia moderación puede guiar vuestra alma, indicaros los peligros, sugeriros los remedios idóneos, y en todas las dificultades internas y externas os puede dirigir rectamente y llevaros a perfección cada vez mayor, según el ejemplo de los santos y las enseñanzas de la ascética cristiana. Sin estos prudentes directores de conciencia, de modo ordinario,
es muy difícil secundar convenientemente los impulsos del Espíritu Santo y de la gracia divina. Tres grandes maestros españoles en la vida espiritual nos recomiendan con viveza la dirección. Así, el beato Juan de Ávila nos dice que, por más que busques, jamás encontrarás tan seguramente la voluntad de Dios como por el camino de esta humilde obediencia tan recomendada y practicada por todos los antiguos devotos. San Juan de la Cruz afirma que la humildad y sujeción al maestro espiritual, comunicándole todo cuanto le pasa en el trato de Dios, causa luz, sosiego, satisfacción y seguridad al alma. Y San Ignacio de Loyola dio un gran valor a la dirección espiritual, pues ella ayuda a discernir las disposiciones personales del dirigido, así como en sus emociones internas, en sus dificultades, y a abrir su alma a la voz de Dios y por lo tanto a la santidad. En las Sagradas Escrituras podemos observar también prefigurado al director de almas en el amigo fiel que es una protección fuerte y el que le ha encontrado un tesoro. Buscad ese tesoro que os enseñará a orar, que os enseñará a tratar con Dios. Por eso exhortamos a todos los sacerdotes súbditos de nos que dirijan a las almas escrupulosamente y como buenos directores espirituales busquen siempre acercarlas a Dios, unirlas en íntima unión con Él, procurando su santidad y perfección. Deben prestar especial atención a la vida interior, al trato del alma con su Criador, y esto solo se puede hacer por medio de la oración, pues no se puede amar lo que no se conoce, y no se conoce lo que no se trata. Por medio de la oración se trata a Dios, y al tratarlo se le conoce, y cuanto más se conoce, más se ama. Es fundamental e indispensable que el alma se adentre en la práctica de la oración mental por medio de la cual conocerá y escudriñará los misterios de Dios, y conseguirá la unión con su Hacedor, de manera que ésta sea un diálogo fluido y constante que acapare todos los ámbitos de la vida del alma dirigida. Como decía el gran capitán Íñigo de Loyola, la oración es cualquier ascensión del alma a Dios para adorarle, pedirle mercedes, darle gracias e implorar el perdón de nuestros pecados. Según Santo Tomás de Aquino, toda oración debe tener estos 4 fines, y pone como ejemplo la oración colecta de la Santa Misa. Por otro lado, no podemos olvidar la oración vocal, tanto devociones como jaculatorias, pues la oración vocal continuada, al elevar el alma a Dios con fluidez y frecuencia, la prepara para tratarle con más prontitud y facilidad en la oración mental. El corazón del hombre es como una rueda de molino. Si en ella, a lo largo del día vamos vertiendo hierba seca y hojarasca, al intentar hacer oración, molerá eso que hemos echado. Pero si vamos añadiendo continuamente el buen cereal de nuestras jaculatorias, de nuestros pensamientos en Dios, de nuestras oraciones vocales, al momento de molerlas, obtendremos una fina harina con la que hacer nuestras hostias de suave olor para ofrecer a Dios en la oración. Y no hay manera más eficaz para poder llevar una vida de oración y perfección que teniendo estipulado un horario diario para las diversas prácticas de piedad y laborales personales. Por eso, es crucial que se aparten de todas las cosas que les alejen del trato con Dios, que les ocupe tiempo de manera estéril. Debéis, pues, insistir en la oración mental y en un necesario horario ordenado con el cual sacar el máximo provecho del tiempo que se nos ha dado, devolviéndoselo a nuestro Señor en su trato diario. Debe empezarse el día abriendo el alma a Dios, dándole gracias por el nuevo día y dedicándole todos nuestros actos y pensamientos por medio de las oraciones de la mañana. De igual manera, cerrando las puertas del alma a las tinieblas, se acabará la jornada examinando las obras realizadas, dando gracias a Dios por el día vivido, por las buenas obras realizadas, escudriñando nuestro corazón, pidiéndole perdón por las faltas cometidas y las omisiones, y suplicándole
las gracias necesarias para no volver a tropezar en ellas. Por ello, es de vital importancia en la vida espiritual el examen de conciencia diario, pues para avanzar en la virtud hay que conocer los defectos y debilidades, tenerlos a la vista continuamente y así poder erradicarlos, práctica que os encargaréis de inculcar a vuestros dirigidos. Además, durante el día deberán encontrar momentos de solaz para tratar directamente con el Señor de sus almas en la oración mental, que será de 1 hora diaria, la cual se verá reforzada con otra media hora de lectura espiritual que les ayudará a preparar la oración mental. Con estas prácticas y las oraciones vocales repetidas, como hemos indicado más arriba, actualizarán constantemente la presencia de Dios en sus almas. Si viven de esta manera, prodigio será que no sean santos, pues dedicarán su tiempo a Dios, viviendo en su presencia huirán del pecado, perseverarán con gran facilidad en la virtud y ayudados con la gracia, se afanarán en no pecar y agradar en todo a quien todo le deben. Ahora bien, en la dirección aprovecharéis para que las almas evolucionen en las distintas maneras y grados que hay de oración. Durante ese íntimo trato tendrán afectos, asperezas, propósitos, y para eso estáis vosotros, para guiarlos y ayudarlos a tratar con Dios, ya que este soberano nos habla de una forma personal y nos llama a una cosa concreta, con nuestras virtudes naturales y nuestras imperfecciones, y poco a poco el director debe ayudar a aumentar las unas, a disminuir las otras, hasta que desaparezcan y fomentar otras escrutando el alma, y si es un buen director, logrará esa unión mística con el Criador. Y entonces nos daremos cuenta de que no existe la ociosidad sino solamente Dios, ya que todo lo haremos por amor a Él, viviendo continuamente en su presencia, ofreciéndole aquello que nos es más preciado, aquello que de Él recibimos y podemos disponer para regresárselo como acto de amor y de unión con Él. El tiempo que nos quede de vida, sea cual fuera nuestra condición y estado. Pues no se nos ha dado el poder elegir el tiempo en que queremos vivir, sino qué hacer con el tiempo que tenemos. Y el alma, enamorada de Dios, no sólo no se cansa de Él, sino que desea poder gozar sólo de Él, sin interrupción, sin distracciones, viviendo en una absoluta entrega en íntima comunión con Él. Una vez entendido esto, el alma raramente se aparta de su Señor y llega a gozarse en Dios, como nos enseña el apóstol. Los católicos, como hijos de Dios, deben ser su imagen en la tierra y su comportamiento, reflejo de la vida interior, la mejor forma de apostolado posible. Por todo lo expuesto en esta carta, como vuestro obispo, aplicando la epiqueia, hablamos a los súbditos que libremente se han sometido a nos, movido por el bien de las almas y anhelando vuestra santificación, apoyado en la enseñanza de los maestros en el Espíritu, en el magisterio de la Iglesia y en sus leyes, convencido de que la santidad de todos sus miembros es hoy, como siempre, y más que nunca, de vital importancia para la esposa inmaculada de Cristo, y procurando la mayor honra y gloria de Dios, ejerciendo la vigilante prudencia de la Iglesia como pastor solícito y preocupado por la santificación de quienes se han sometido a nuestra autoridad, consciente de los graves peligros que conllevan las nuevas técnicas de difusión para la realización de la misma, aplicando la epiqueia y amparado en el canon 335, párrafo 1 y 2 del derecho canónico, pudiendo mandar, mandamos, primero, que ninguno de estos carezca de director espiritual y confesor fijo, que debe ser el mismo para que conozca bien los entresijos del alma. Nos mismo tenemos a innumerables almas encomendadas, al igual que este indigno siervo de Dios, sucesor de los apóstoles, desde muy joven ha tenido dirección espiritual y podemos aseguraros que sin ella, aun en lo poco adelantado que estamos en la virtud, hubiésemos tenido mucho menos adelantamiento. Debido a la escasez de sacerdotes, nos, indigno siervo, seremos un director más.
Segundo, que las almas sometidas a nos no usen internet ni redes sociales ni formas de comunicación como WhatsApp o aplicaciones similares, que no tengan perfiles personales de Facebook, Instagram, Twitter, etc., salvo en lo estrictamente necesario para lo laboral, o aquellos que hayan sido deputados por sus superiores para usarlas como medio de apostolado. Que no usen teléfonos móviles o similares, cuando acudan a las capillas u oratorios, dejando dichos dispositivos en sus casas. Para dirigirse a Dios no son necesarios los mismos, los cuales, más bien, distraen y alejan al alma de su Criador. Que quien por motivos laborales deba usar estas técnicas, y o siempre y en todas circunstancias, someta su voluntad al criterio de su director espiritual y sea éste quien, según la casuística, pueda dispensar o no de este nuestro mandato. Tercero, que se confiesen aquellos que no tengan cerca un sacerdote y oigan la Santa Misa, al menos una vez al mes, sometiéndose, si hay algún impedimento, al criterio del director. Aquellos que por celestial gracia tienen a sacerdotes cercanos, a menos de una hora en automóvil, haciendo una analogía con el Código de Derecho Canónico que medía la distancia en kilómetros andados, acudan a misa frecuentemente, además de para cumplir el precepto dominical. Confiésense y tengan dirección una vez a la semana, sin excusarse en que hay que madrugar o gastar en combustible, pues les aseguramos que quien con fe y devoción actúe así tendrá por añadidura, dejando cada caso en particular al dictamen del director espiritual. Y a los que viven en otros continentes donde no haya sacerdotes y estén sujetos a nos, en la medida de lo posible, cumplan con el precepto de comulgar por Pascua Florida y confesar una vez al año, sometiéndose siempre a las directrices del director espiritual. Cuarto, que firmen un juramento en el que reconocen el dogma de fe definido en la tercera Constitución Dogmática de Eclesia, sesión cuarta del Concilio Vaticano I, de que la Iglesia debe tener perpetuos sucesores de San Pedro hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que los obispos tienen, tal y como afirma su santidad San Pío X, en la vigente Constitución vacante sede apostólica, el deber gravísimo y santísimo de elegir un sucesor de Pedro en la vacancia, por el cual se comprometan a hacer todo lo posible para que se pueda convocar un cónclave que elija al dulce vicario de Cristo en la tierra, con todo lo que esté a su alcance, tanto material como espiritualmente, según su estado y capacidades. Convencido-nos de que nuestro Señor escuchará las súplicas de sus hijos y sabrá recompensar los esfuerzos realizados. Dicho formulario lo hará llegar nuestro secretario personal a los sacerdotes y éstos a sus dirigidos, quedándose una copia del mismo y haciéndonos llegar a nos el original firmado que será archivado. Para dar ejemplo, serán expuestos los juramentos firmados por nos y su ilustrísima reverendísima señor doctor don Ricardo Subirón Ferrandis, legitimados ante notario. Ahora nos dirigimos a nuestros hijos dilectísimos, los sacerdotes, y les mandamos que restrinjan el uso del WhatsApp o medios similares, tanto en cuanto no les sirva para llevar las almas a Dios y sean motivo de distracción. Que, para dar ejemplo, no usen el teléfono móvil públicamente, es decir, en la calle, ni delante de no clérigos. Deleguen en una persona sabia, devota, experimentada, disciplinada y capacitada para que sea la encargada de transmitir, cuando sea necesario por estos medios, lo que fuera menester a los demás. Para asegurarnos que estas normas sean cumplidas, mandamos que esta carta sea expuesta en todos los oratorios y capillas sujetas a nos, leída en todas las casas religiosas y de formación, y se transmita a todos los sacerdotes, religiosos y fieles. Por tanto, quienes en el plazo de un mes desde la publicación de la presente carta pastoral
se nieguen a firmar el juramento mencionado en el mandato 4 o cumplir cualquiera de los 3 anteriores, dadas las debidas advertencias que marca el derecho canónico y salvaguardado el derecho a la defensa preceptivo, dejarían de estar ipso facto sujetos a nos y por consiguiente no podrán recibir los santos sacramentos en nuestros centros a no ser que sean catecúmenos, con quienes hay que tener la máxima prudencia y delicadeza por encontrarse en un proceso de descubrimiento de la verdad revelada que se supone en los fieles. La vida es milicia y estamos en guerra. Preferimos a pocos y fieles soldados que a muchos y tibios, los cuales serán vomitados de la boca de nuestro Señor. Vivimos tiempos difíciles en los que no podemos tolerar la mediocridad. Debemos buscar y fomentar la excelencia, la santidad. No obstante, damos gracias a Dios nuestro Señor por el apostolado que durante un año ha llevado a cabo nuestro fidelísimo hijo, el reverendo señor don José Ramón González Cipitria, ungido sacerdote del Altísimo por nos, el 24 de abril del presente año, y que ahora empieza a dar su fruto. Los tiempos de Dios no son los nuestros, y esto se materializa en bautismos y primeras comuniones de adultos, confirmaciones, nutrido número de fieles formados, vocaciones al sacerdocio surgidas en el momento justo en el cual pueden ser atendidas, sometiéndose todos como súbditos voluntariamente a nos. Que la bienaventurada Virgen María tenga a bien durante esta guerra cubrirnos con su manto virginal, seguro escudo, y concedernos como tesorera del corazón de su divino Hijo todas las gracias necesarias para cumplir tales menesteres. Dado en Bilbao, a 13 de mayo de 2021, fiesta de la Ascensión de nuestro Señor. Os bendice vuestro Padre, Pablo de Rojas Sánchez Franco, obispo, fundador y rector máximo de la Pía Unión de San Pablo Apóstol.